si al final usted tiene alguna pregunta que hacer o alguna inquietud, usted siéntase en toda la libertad de hacerlo porque estamos en la casa de Dios para aprender a mí. El ministerio de la liberación. ¡Wow! ¿Ya conmigo? ¡Wow! ¡Wow! El ministerio de la liberación aquí y ahora. Dijimos la semana pasada que el ministerio de la liberación es un ministerio que toda iglesia necesita para que cada persona que llegue a la iglesia pueda ser restaurada, pueda ser transformada y pueda ser dimensionada a un nivel mayor. ¿Amén? Que pueda conocer la palabra de Dios, la persona de Jesucristo y sus principios bíblicos. Ok, yo le invito a que usted busque, yo no sé si aquellos que tienen Biblia y los que no pueden sentarse, acompañarse con algún hermano que le tenga. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, vamos a estar leyendo del verso 10 al verso 13. Lucas 13, del verso 10 al verso 13. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto destinatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Estos pues venid y sed sanados y no en sábado. Escuche bien. El ministerio de la liberación es un ministerio, le voy a decir, es un ministerio. Dijimos la semana pasada que Jesús predicaba, enseñaba en las sinagogas, oraba por los enfermos y echaba fuera demonios. La iglesia del Señor debe predicar liberación. La iglesia del Señor tiene que salir de las 4 paredes y predicar el evangelio del reino. Pues Jesús dice que predicaba, Jesús enseñaba, Jesús oraba. Pero escuche algo. Cuando Jesús pasaba por un lugar, cuando Jesús llegaba a una aldea, dice la palabra del Señor que Jesús, la presencia del Padre en el Hijo hacía que los demonios huyeran. Es decir, que si Jesús pasaba por Galilea, la presencia del Padre, la presencia de la gloria de Dios sobre el Hijo hacía que los demonios temblaran. Porque cuando llega un hijo de Dios a un lugar, cuando llega una hija de Dios ungida a un territorio, cuando viene una mujer y le dice, Padre, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí está, Señor, mi necesidad, y comienza a clamar, y comienza a profetizar, y comienza en el nombre de Jesús a usar el poder y la autoridad, los demonios tienen que irse. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir algo poderoso. Jesús no hizo la enfermedad para que tú estés atado o seas esclavo de la enfermedad. Diga conmigo, yo soy libre, yo soy sano, salvo, bendecido, y Dios me ha prosperado. Y Él ha roto mis cadenas para que yo vaya y liberte a otros en el nombre de Jesús.
¿Cuánto pueden decir amén? Ahora escuche algo poderoso. Satanás no quiere que la iglesia opere en el poder de la liberación. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, hay una llave que abre los cielos. Cuando el Señor en el libro de los Hechos dice que envió su Espíritu Santo y dice la palabra que estaban en el aposento alto, y en Hechos capítulo 1 verso 8 dice la palabra que estaban reunidos, es más, estaban sentados. Cuando descendió, dice que vino un viento recio y descendió el Espíritu Santo y le fueron dadas lenguas repartidas, lenguas de fuego. O sea, hay un poder, diga conmigo, un poder. La liberación va más allá de la lengua. La liberación es cuando una persona está acá afuera, endemoniada, o una persona está habitada, ya vamos a explicar lo que es eso. Y la persona cuando llega a un lugar, o una hija de Dios llega a un sitio, llega a una casa, lo que está operando en ese lugar se rompe, es decir, si hay una influencia, esa influencia de los demonios tiene que huir y el Espíritu de Dios tiene que liberar. Lo cautivo dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cuántos están unidos en esta tarde? ¿Cuántos van a salir a liberar, a ministrar a otros en este mes? Es más, le voy a decir algo. En este mes que viene, el mes de julio, Dios va a hacer que muchas cosas se rompan en nuestra vida para que venga el poder del Espíritu, el poder de la liberación. Le voy a decir algo. Y Dios te sane, Dios haga que lo que estaba deteniendo tu bendición, tú lo recibas en el nombre de Jesús. Vas a tener una liberación. Diga conmigo, yo voy a recibir una liberación que va a romper mi límite. Ahora, escuchen bien, Jesús dice en Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas, dice la palabra, y no les hará daño. ¿Qué tenemos que hacer para echar fuera los demonios? ¿Qué tenemos que hacer para que el evangelio del reino sea predicado y los enfermos sean sanados? Dice la palabra del Señor que tenemos que utilizar el poder y la autoridad del Espíritu Santo. El ministerio de la liberación viene para remover, diga conmigo, remover. Si hay cosas, hay áreas ocultas, yo lo llamo cuartos oscuros. Pecado inconfeso. El Espíritu Santo te va a revelar cuáles son esas áreas que tú y yo necesitamos liberarnos del atrapo del pecado para que el poder sobrenatural que viene de los altos venga a nosotros, se injerte en nuestra vida el poder de la liberación. Es decir, que nosotros, dice el apóstol Pablo, decía, porque yo he sido juntamente con Cristo crucificado. Esta carne, la naturaleza carnal, ha sido crucificada. Cuando Cristo fue al madero, Él mismo, dice la palabra del Señor, que venció a los principales y a las potestades. Y lo decidió públicamente, pero Él mismo derrotó el pecado. Es decir, derrotó la carne con sus pasiones. Cristo fue tentado en todo, pero fue hallado, dice la palabra, que sin mancha delante del Padre. Entonces, el ministerio de la liberación va a remover cosas en tu vida, cosas que tú decías, pero ¿por qué ahora ya entiendo? ¿Por qué yo tengo un estancamiento? ¿Y por qué ahora había algo en mí que no dejaba fluir la unción
palabra del Señor. Y cuando vivimos una vida de obediencia y rectitud delante de Dios, ¿sabe lo que hace Satanás? Satanás, mire, él es estratégico, pero no es más estratégico que Dios, que el Padre Celestial. Le voy a explicar algo. La iglesia que opera en los milagros, la iglesia que va a operar en este siglo XXI en liberación, en señales, en milagros, en prodigios, va a ser una iglesia que va a ir a buscar las almas, va a ser una iglesia que antes de ir a buscar las almas, ella va a entrar en un proceso de purificación y el Espíritu Santo va a sacar el pecado, va a sacar esa concupiscencia, va a sacar esas pasiones desordenadas, va a sacar esos deseos y los dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda caminar en autoridad, en poder, en sanidad, en liberación, en milagros, en prodigios, y entonces lo sobrenatural de Dios va a venir y las familias van a crecer saludables, van a crecer bendecidas y Dios va a prosperar a cada familia en el nombre de Jesús. El poder de la liberación viene para que tú actives y actives los dones que están dormidos en ti. Si había algo, una autoridad, si había un don de parte de Dios, tú tienes que avivarlo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego. Diga conmigo, dígale a la persona que tiene la palabra: avívate, aviva el fuego. Avívate, hermano. Aviva el fuego. Hay un fuego. El profeta Jeremías decía: hay un fuego. Es como una llama que no se puede apagar. ¿A cuánto le ha pasado que sale porque el apóstol salió hace como 3 semanas, 15 días a evangelizar, tomando kilómetros 4 con otros profetas? Porque eso es estratégico. Mire, y el fuego de Dios tocando a muchas personas que, mire, entregándole o dándole una palabra, esa persona recibía liberación. Diga conmigo, liberación. El velo, es decir, esto es fuerte. Mire, hay gente que está atrás que no lo sabe, que usted sabe, que yo sé que ellos necesitan liberación. Y como el apóstol Pablo, a él le sucedió, dice que él iba, se cree, algunos historiadores dicen que él iba en un caballo, un asno. Lo que viene es cierto, lo que sí dice la Biblia es que él fue derribado y entonces hasta que él tuvo un encuentro. Porque cuando tú eres derribado, cuando viene el momento de la adversidad, cuando viene el momento de la aflicción, cuando viene el momento de la prueba, cuando tú eres quebrantado, cuando eres derribado, cuando realmente el Espíritu Santo comienza a hacer una obra, maestro, una obra perfecta en ti, entonces cuando el Espíritu de Dios va a romper, va a quebrar el orden viejo, dice la palabra del Señor que entonces Dios va a hacer de ti un hombre. Pero escucha bien, el hombre nuevo va a romper con el pecado. Diga conmigo, el hombre nuevo va a romper con el pecado. Yo no puedo, en mí no debe estar la naturaleza del pecado. Pero dice la palabra que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, entonces yo me tengo que doblegar, yo tengo que someter la carne, que resistir al diablo. Y dice la palabra que él huirá de nosotros. Entonces el Espíritu Santo, escuchen bien, es el Espíritu de la liberación. Se conocía la liberación como un término teológico, pero no se conocía la liberación como el Espíritu de la liberación, el Espíritu Santo como aquella gente, como aquella persona que es la que liberta a aquellos que están cautivos, a aquellos que están inmersos en el pecado. Escuchen bien. Hay mucha gente que dice: pero si yo no voy a una tasca, si yo no juego lotería, pero si yo no hago esto, si yo no hago aquello, pero diga conmigo, pero hay área oculta que necesita liberación. El domingo pasado hablaba de la sanidad interior y de la liberación sobrenatural. No puede haber liberación, escuchen bien, díganlo, no puede haber
Recibo, diga conmigo, recibo libertad, liberación. Y allí es cuando comienza el proceso de transformación. Diga conmigo, transformación. La vieja criatura muere y se levanta el nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo joven, se levanta en el poder de Dios. ¿Para qué? Diga, ¿para qué? Ya conmigo, esto está interesante. Escuche bien, sabemos que el reino de Dios ha llegado a una persona, a una iglesia, a un ministerio, a una ciudad o a una nación cuando vemos la evidencia de que esa persona habita, camina, se mueve en liberación. Hay dones, escuche bien, hay dones que cuando comienzan a operar en el espíritu de liberación, miren, las cadenas no solamente son rotas, sino que Dios comienza a cambiar a las personas. Dios comienza a cambiar y a derribar argumentos. Dios comienza a derribar argumentos. Yo le voy a decir un espíritu. Hay muchos, pero le voy a decir uno. Un espíritu que tiene atado a miles de creyentes, incluyendo a muchos que le han dado la espalda a Dios. Escuche esto. Diga conmigo, espíritu de estupor. Diga conmigo, espíritu de Amalek. El espíritu de estupor es aquel espíritu que te enseguece para que tú, escuche bien, no obedezcas la voz de Dios, sino que obedezcas la voz del diablo, la voz de Satanás, la voz de la carne. Es una venta, es como este espíritu se encarga de confundir a los creyentes, de que los creyentes se convenzan a sí mismos de que ellos están bien y que los demás están mal, de que ellos son los que tienen la razón, y por eso muchos no diezman, por eso muchos no quieren congregarse, porque hay un espíritu, diga conmigo, un espíritu de estupor. Este espíritu le enseguece a aquella persona, y muchos que estuvieron sentados en una silla con nosotros o allá salieron de nosotros, pero dice la palabra que si salieron de nosotros era porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. El espíritu de tu pueblo es un espíritu, diga conmigo, un espíritu de error, de mentira, de engaño. Estamos aprendiendo de que los espíritus nunca trabajan solos, siempre trabajan, andan. Ellos andan con otros espíritus, y si es posible, peores que ellos. Lo dice la palabra. Ahora escuchen, Amalek, ¿qué quiere decir Amalek? Escuchen, el espíritu de Amalek es un espíritu de conmigo. Es un espíritu de argumento, de fortaleza mental. Yo voy a decir esto y más de uno es posible que salga corriendo. Miren, le voy a decir algo muy poderoso, no sé si lo habían escuchado, pero se lo voy a enseñar. La palabra del Señor dice, pero este género no sabes si no es con oración y ayuno. Le voy a explicar algo. Ahí está hablando de género. Ojo, género. Un espíritu de Amalek. Un género. Mire, a una persona puede estar habitada por 1000, por 10,000 o más demonios. Una sola persona. Es decir, una legión de demonios son 7,000, se cree que 7,000 a 8,000 demonios, 7,000. Pero una legión de ángeles son 14,000.
Y es posible que sean más, porque es una legión de ángeles. Ahora escuche esto. Amalek es aquel que toma las mentes, la lleva cautiva, es decir, la persona. Por eso dice la palabra que Él los entregó una mente reprobada, porque ya ellos, conociendo la palabra, se apartaron, y entonces su entendimiento, dice la Escritura, fue entenebrecido. Es decir, la persona no puede ver por sí misma, porque Amalek está entronada en ella. Escuche, Amalek, el espíritu de orgullo es una de las características de una persona que está entronada o que tiene entronada el espíritu de Amalek. Amalek es una de las cosas que hace que la persona tenga una fortaleza mental, que la persona no vea por el espíritu, no vea por sí misma cuáles son aquellas áreas ocultas. Entonces ahí está Amalek. No, pero ¿para qué vas a diezmar? Si al final tú le estás diezmando a un hombre, y es una mentira. Amalek es un espíritu de error, de engaño, de ceguera, de estupor. Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien, nunca la verdad, o mejor dicho, nunca la mentira es tan peligrosa como cuando se mezcla con la verdad. ¿Por qué? Porque los diezmos se traen al altar, se le dan al Señor, se le dan a Cristo, pero que bíblicamente se traía al sacerdote. Entonces muchos con esa excusa, es más, muchos argumentan de que eso era en el Antiguo Testamento, como el Antiguo Pacto, pero resulta la palabra que, escuchen bien, todo tiene vigencia, y la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está vigente, no ha pasado. Ella se cumple cada día. Pero escuchen bien, el espíritu de Amalek es lo que hace que la gente no se libre. Es decir, que una persona diga, pero yo no tengo codicia. Y sí hay codicia, pero yo no tengo avaricia. La avaricia, el amor a las cosas materiales o el amor al dinero. Pero cuando llega el momento, y a muchos nos pasa, y a muchos, y todo, nadie me vaya a decir que no, porque todos batallamos con ello. Llega un momento donde el espíritu va a tocar tu puerta y te va a decir, mira, eso es mucho dinero, mira, pero una luz así, medio, no dice tanto, es más, se te ve bien, luce bien, mírate tu figura. El espíritu de Amalek es un espíritu que te enceguece. Escuche esto. Pero Jesús, diga conmigo Jesús iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Jesús predicaba. Porque ¿cómo vencemos a este espíritu? A través de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo, dice la palabra, que descendió sobre los que estaban en el aposento alto, y entonces ellos recibieron poder. Sin el poder, es decir, sin el poder de la liberación, sin el Espíritu Santo, no hay rompimiento. Diga conmigo, no hay rompimiento. Porque yo debo entregarle mi vida a Jesucristo y que Él sea haciendo en mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero le voy a decir algo más tremendo, más fuerte, y compartiéndole con experiencia personal. La influencia de los demonios puede venir por los sentidos, por lo que escuchamos. Yo les decía la semana pasada que un pequeño comentario, un chisme que no se muestra como chisme, mira, pero no, lo que dijo la hermana o lo que dijo el hermano,
o lo que dijo el pastor el día domingo. Él no lo debió decir así. Escuche bien, ponga atención y cierre sus oídos a la lengua pitoniza. Le digo, es decir, vamos con calma. Gente que se deja utilizar por Satanás para hablar mal del cuerpo de Cristo, mal de los ministerios, mal de la iglesia. Usted no reciba eso y en el nombre de Jesús, aquella persona, si puede usted restaurarlo, pero si puede usted exhortarlo, hágalo con amor, pero hágalo. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de liberación que está en usted, es mayor que el Espíritu del mundo. Es mayor que aquellos que se levantan en contra de la misión. Dígame. El Espíritu de liberación va a hacer que los huesos secos se vistan y se transformen y en una nueva criatura, se vistan del poder sobrenatural, se vistan de carne. Cuando yo digo de carne es, se vistan de vida. Es decir, algo que está en hueso no tiene vida, pero cuando algo resucita, ya es una nueva criatura, ya dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Es más, he aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu de liberación va a hacer que tú no camines, escuche bien, que tú no camines en confusión. El Espíritu de liberación va a hacer que cuando tú veas una persona, el Espíritu Santo a través del discernimiento del Espíritu te va a mostrar, te va a decir cuál es la condición espiritual de alguien y si esa persona necesita ser ministrada, ser orada, que esa persona pueda recibir, si hay alguna operación de demonios, el Espíritu Santo te va a mostrar. Pero no solamente el Espíritu Santo te va a mostrar eso, el Espíritu Santo te va a mostrar cuáles son aquellas áreas que dentro de ti necesitan ser libres para él operar en ti. ¿Cuánto dicen amén? El poder de Dios va a ser, escuchen bien, que mucha gente salga de su zona de estancamiento. La palabra de Dios dice, no conforme a este siglo. Aquí dice este mundo, esta versión, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche bien. En esa versión, la versión hebraica dice, no conforme a este sistema, a este siglo. Yo le voy a decir algo. Me ha tocado ministrar personas habitadas y personas endemoniadas. Le voy a explicar lo que es una persona influenciada, una persona habitada y una persona demonizada o poseída por espíritu inmundo. Escuche, una persona, todos los diarios somos influenciados, es decir, sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de la prensa, a través del internet, a través de una persona, podemos ser influenciados. Le voy a explicar. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo trabaja el espíritu operandi de las tinieblas? Un hombre creyente, una mujer puede estar viniendo a los servicios, puede estar ayunando, orando, vigilando, puede estar diezmando, puede estar ofrendando, puede estar evangelizando y haciendo muchas cosas para el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice, esta mujer está enamorada de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover espíritu, tengo que hacer que la distraiga a ella o a él para sacarlo del propósito donde él está o donde ella está, del propósito de Dios. ¿Y qué viene? El espíritu de influencia que no se llama influencia, sino que Satanás tiene sus principados, pero tiene espíritu asignado. Diga conmigo, espíritu asignado. Desde el momento en que nace un bebé, una bebé, Satanás asigna un espíritu asignado a esa persona para que no se cumpla el propósito de Dios en ella. Pero así como Satanás asigna a un espíritu maligno, Jesucristo, el Padre, asigna a ángeles que estén guardando ese
ser, que estén guardando esa vida, que estén protegiendo a esa criatura, porque esa criatura va a ser un libertador, va a ser una mujer conforme al Espíritu Santo y el poder de Dios, y va a operar en milagros, va a operar en sanidad, y va a operar en liberación, y el Espíritu de Dios va a hacer que esa mujer sirva para remover aquello que está, diga conmigo, que está dormido. Hay pecados que están allí que la gente no se da cuenta, pero que es un pecado. Y no estoy hablando de adulterio y fornicación. Es más, ya que tocamos ese punto, les voy a decir, hay pecados, hablando del adulterio y la fornicación, hay adulterio espiritual. Y cuando un adulterio espiritual es cuando una persona está viviendo dos vidas, estando en el Evangelio, estando en el reino de Dios. Entonces la persona se congrega, pero cuando sale de la iglesia, entonces comienza a practicar cosas que desagradan a Dios, como la mentira, como dice la palabra, el hablar falso testimonio en contra de su hermano. ¿Qué otra cosa? Mire, hasta pecado que tienen que ver con la rebelión, pecados sexuales, y el espíritu de Amalek es lo que hace que tú digas, pero que no está mal. Si yo digo una mentira blanca, eso es una mentira, Dios lo entiende, Dios sabe. O de repente que usted le diga, no, pero yo miré en condición a la mujer, pero nadie me está viendo. El espíritu de Amalek está influenciando. Diga conmigo, influenciando. Yo no puedo permitir que Satanás venga con un pensamiento influenciado. ¿Qué pasa si pecamos? Ok, pecamos, nos arrepentimos, confesamos, nos apartamos, y entonces viene liberación. Diga conmigo, viene liberación. Una vez que en esa persona sea sana, entonces puede ser libre del pecado. Diga conmigo, libre. Ahora, escuche bien. Dice la palabra del Señor que el alma, wow, usted sabe que el espíritu no peca. Usted sabe que el espíritu no puede pecar. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios lo creó y lo colocó en el huerto del Edén. Les hizo, de hecho, somos un ser tripartito, tenemos un espíritu, alma y cuerpo. Pero en la eternidad éramos espíritu. Y es más, le voy a decir una. Y cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando seamos tomados por Él, porque dice la palabra que Él es vivo, yo me iré, voy pues a preparar un lugar o morada, la palabra específica es morada, para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y os vendré y os tomaré a mí mismo. Pero yo no escuché esto. Entonces, el propósito de Dios era que el hombre y la mujer fueran eternos. Por eso entra la serpiente, para quitarle el poder y la autoridad al hombre, la autoridad delegada. Ahora le voy a explicar algo. Satanás sabe que un cristiano que opera en un poder de liberación va a destruir y a romper las obras del diablo. Porque si Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, él vino, dice, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, pero para que nosotros derribemos y destruyamos las obras de las tinieblas. Dice la palabra, las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, cuando hay un demonio, o mejor dicho, cuando hay una persona influenciada por demonios, no la deja pensar, ya que la reprime con enfermedades, con depresión, con tristeza, con apatía, con desánimo. ¿Para qué va a ir al servicio? ¿Para qué va a recibir?
Tanto y buscar de Dios y no tener finanzas, tanto y buscar de Dios y no tener zapatos, tanto y buscar de Dios y no parece que fue un otro que a lo mejor te dejó, tanto y buscar de Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué te vale? Escuche bien, voy a dar una llave. Satanás habla siempre en primera persona. Generalmente habla en primera persona. Aunque él no te va a decir yo soy. Pero él te dice, por eso es que a mí me pasan las cosas, por eso es que yo estoy mal. Escuche, no es la voz suya, es la voz del enemigo, es la voz del espíritu, de influencia, del espíritu de Amalek, que se confunde con la voz del ego, con la voz del yo, del ser interior, y es Satanás. Y entonces tú llegas al momento donde llegas a creer, no, si es verdad, yo estoy enfermo, no es verdad, yo como que soy un derrotado, como que yo no merezco ser feliz, como que yo soy una cucaracha, como que yo no valgo. Y Satanás comienza a decirte un montón de cosas que son mentiras y tú y yo, en un momento determinado, tenemos que saber que no es la carne, escucha bien, es directamente el espíritu de estupor, el espíritu de influencia de Amalek lo que está haciendo que tú no cumplas el propósito de Dios y que bajes la guardia. Pero el Espíritu Santo ha venido para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que nos ha dado poder y autoridad para atar y para desatar. Y todo lo que atares o todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos. Y por lo tanto el poder de la liberación va a ser de todas aquellas en Roma, y de todo el poder de Dios se ha manifestado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el ministerio, en todo lo que emprendamos y lo que hagamos para Dios. El espíritu de liberación viene, escucha bien, viene para romper el razonamiento, para que tú comiences a obedecer a Dios aún sin entenderlo. Den un aplauso al Señor. Aquí el humanismo, es decir, la exaltación del hombre. Escucha bien, hay creyentes que están en una iglesia esperando que alguien los exalte o les diga elogios para ellos, decir, bueno, a esta congregación sí me siento bien porque si estimo mi ministerio. El intelectualismo va en contra del diseño de Dios, de la liberación. Escucha bien, el reconocimiento lo aprueba la palabra, pero la exaltación, escucha bien, lo reprueba Dios. Dios no necesita exaltarte, Dios necesita ser exaltado para que tú entiendas que cuando el espíritu de liberación venga sobre ti, entonces dice la palabra del Señor que entonces estas señales seguirán, y entonces dice la palabra que por sus frutos lo conoceréis. Entonces la gente dirá verdaderamente ella es un hombre, una mujer de Dios, porque él está en el Espíritu Santo y estas señales le siguen. El espíritu, quiero avanzar rápidamente, el espíritu de estupor hace, y esto es algo que escuche, wow, esto es algo que conmigo, wow. Satanás, una de las cosas que quiere hacer en la iglesia, que la iglesia no crea que hay existencia o operación de demonios, es decir, de espíritu inmundo. Hay gente, yo lo he escuchado, gente que no cree y andan enseñando de que no hay demonios, no hay operación. Es más, que el ministerio de la liberación ya pasó, que será para el tiempo de los apóstoles y de los profetas, cosa que es antibíblico. En la palabra dice que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, oraba y echaba fuera demonios. Y más, aún así, le injuriaban y le decían, por Beelzebú tú echas fuera los demonios. Pero él decía, si por Beelzebú yo echo fuera los demonios, mi Padre no estaría conmigo y la gente no fuera libre.
las enfermedades. La iglesia ha tenido una gran falta de conocimiento al tema de la liberación. No podemos hacer guerra espiritual si no tenemos una iglesia sana y una iglesia libre. Porque el próximo nivel a donde vamos a ir, apóstol, es una iglesia guerrera que va a arrebatarle las almas y va a tomar territorio para Cristo en el nombre de Jesús. El ministerio de Jesús. Jesús sabe algo que hacía. Delegaba. Usted no puede, diga conmigo, yo no puedo limitarme a hacer una sola cosa. La iglesia hoy en día se limita, estoy hablando de la generalidad, no todas. Hay iglesias que Dios la ha llamado como este ministerio, como esta iglesia, para tomar, para avanzar, para predicar, para enseñar, para hablar por los enfermos y para echar fuera demonios. Pero hay lugares donde solamente se limita una cosa. La gente va, recibe una enseñanza, y así como llega se va y no hay un alimento sólido. ¿Qué es un alimento sólido? Jesús enseñaba con los hechos. La iglesia ya no quiere palabras, la iglesia quiere hechos. Es más, le voy a decir algo. Usted es la próxima mujer, el próximo hombre. A unos niños que están acá, yo no lo saben ustedes. Porque cuando ustedes vayan a las escuelas, ustedes vayan en el nombre de Jesús y le pongan manos a otros niños y esos niños sean sanados. Esos niños salgan de la rebeldía, de la desobediencia. Voy a decir algo rapidito. Escuchen. Jesús no predicaba en un lugar sin antes de llegar a esos lugares identificar quienes estaban en ese lugar que necesitaban sanidad o liberación. No se mueva por impulso. Cuando usted lo llame, no, vamos a, mire que hay alguien que está pidiendo que lo ministren porque está poseído. Vamos a ver, voy a explicar algo. Usted investigue primero, comuníquese con el pastor si puede y diga: pastor, me llamó un vecino, me llamó, apóstol, me llamó mi suegra endemoniada, dígalo. Así, o una persona que necesita, que está poseída. Entonces vamos a explicar: la persona habitada es la persona que ya le había abierto puertas al diablo, al enemigo. Y es una persona que ya le ha entregado áreas de su vida. Entonces el enemigo ya tiene la mente cauterizada. Entonces esa persona no puede ser libre por sí misma. Necesita de otro que lo liberte. O sea, de otro que tenga el poder del Espíritu Santo, del Espíritu liberador, para que esa persona sea libre. Yo les conté a ustedes que el caso con la mujer que me tocó, una mujer que había sido pactada, además la habían bautizado en el río de Chivacoa. Y no era fácil, porque cuando una mujer está pactada, le explico a aquellos que no manejan estos términos, una mujer que le fue vendida su alma a Satanás. Entonces esa mujer, Satanás la reclama o la reclamaba, porque esa mujer, el alma, yo le decía que el espíritu no peca, porque el espíritu, dice la palabra, que vuelve a Dios, el espíritu de vida, el espíritu del hombre es el aliento de vida, es el aliento de Dios, pero el espíritu no peca. Pero en el alma está la voluntad, los sentimientos y las emociones, y allí es donde Satanás opera en la mente para cauterizar, para que operar, para que una persona
se desanime, para que no venga a la iglesia, para que no ore, para que no ayune, para tenerla atada. La persona habitada por demonios, una persona que no puede ir y venir, y puede más cantar y adorar, pero le voy a decir atada. Y si esa persona se descuida, puede llegar a ser hasta poseída. Por eso, mucho cuidado, porque cuando se abre una puerta a Satanás, esa persona puede ser atada por demonios, y luego Satanás puede oprimirla, y luego entonces Satanás puede hasta llegar a poseer a esa persona. Yo les decía a ustedes que bíblicamente un cristiano, un creyente en comunión con Dios no puede ser poseído por demonios. Un creyente en plena comunión con Dios no puede ser poseído por demonios. Pero un creyente que no está en comunión con Dios, está habitado, está influenciado y puede llegar a ser poseído si esa persona le entrega su voluntad, sus emociones a aquel Señor que Dios sabe. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Ay, gracias, esta hermana es una bendición. Estaba bien bueno ese. Gracias por tener una iglesia que sabe dónde viene la ministra de Dios. Bueno, y la última que le voy a decir, entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Hermano, usted y yo tenemos el Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús nosotros echemos fuera a los espíritus inmundos. Le voy a decir algo: los que tienen hijos, oren por sus hijos, ministren. Yo sé que aquí lo hacen, pero hágalo. Hermano, usted está en su trabajo, no crea que solamente en su casa, desde allá de su trabajo, ore por ellos, ministrelos, envíe la palabra. Hay poder de autoridad. Satanás quiere que la iglesia se mantenga encorvada como esa mujer que tenía 18 años encorvada hasta que llegó Jesús y le dijo: mujer, sé libre. Usted tiene el poder y la autoridad para ser libre, entonces vamos a tomarla. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, nosotros no vamos a retroceder, no le vamos a tener miedo a la tiniebla. Es más, le voy a decir algo: cuando usted lo llame a orar por un enfermo, vaya, pero vaya en el poder del Espíritu Santo y vaya en el poder liberador, en el poder de Dios, porque el Señor dice que usted tiene el poder y tiene la llave, tiene la autoridad de Dios, y los demonios tienen que huir. Ahora voy a decir algo último. Hay mucha tela que cortar aquí, demasiado. Pero le voy a decir algo final. Ahí está. Pero escuche bien, dice la palabra, wow. Encontramos que hay muchas personas que se han apartado de la iglesia por la maldad en su corazón, por la maldad de otras personas. Vieron un mal testimonio o escucharon de alguien, les quitaron dinero, les mintieron o los ofendieron o se sintieron ofendidos. Esto hizo que, como dice la palabra, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde está eso? En Mateo 24:12. ¿Y qué dice el Señor? Puesto los ojos en Jesús, el buen consumador de la fe. Usted no ponga los ojos en el hombre. Usted tiene el poder y la autoridad, pero le voy a decir algo más, para vencer la iniquidad. Y así como hay un ministerio de liberación, hay un ministerio, escuche bien, de iniquidad. Que Satanás, si se pudiera llamar así, Satanás es el que utiliza para distraer a los santos, para distraer a la gente, animar a la gente que está allá afuera. Usted la ve en la tasca para que ellos no le resplandezca la luz de Cristo. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Vamos a tomar un día, vamos a hacer una toma profética, vamos a hacer algo fuerte, donde en el nombre del Señor la iglesia se va a levantar y la iglesia va a tomar lo que Dios le ha entregado. Amén. Vamos a estar sobre nuestro pie.
algo que le voy a decir. Lo que usted debe hacer para ser libre, tiene que renunciar, escuche bien, renunciar a pecados, traumas del pasado, pecados inconfesos, enfermedades. Y le voy a decir, hay enfermedades que son patológicas, por así decirlo, pero hay enfermedades que son espirituales. Iniquidades sexuales, espíritu de temor, de rechazo, de miedo, de ira, de enojo, de orgullo, de pobreza. ¿Usted sabe que hay un espíritu de pobreza? La gente se siente miserable y dice, porque yo siempre he sido pobre, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre y yo tengo que ser pobre. Espíritu de pobreza, de depresión, de brujería y de hechicería. Y le voy a decir algo en la última, de encantamiento. El espíritu de encantamiento hace que el creyente se enceguezca y que llegue un momento que esa persona piense que lo que está haciendo bien, aunque esté mal, esa persona se sienta bien. Es un estupor. Pero Jesús dice la palabra, fíjense que leímos, o dice la palabra en Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y de la ley. Entonces dice, Jesús nos redimió de nuestras iniquidades. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, santo, sin mancha, sin arruga de la muerte. Denle un aplauso al Señor. Reconocer a Dios, reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado y sobre todo entregar aquellas áreas de nuestra vida al Señor y el señorío de Cristo para que venga Él a morar en nosotros. Denle un aplauso a Él. Pasa por acá. Hay buena noticia.